Quiero invitarlo en esta mañana que vaya conmigo a la segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Y por las próximas semanas deseo hablarle o deseo nuevamente compartir y recordar la palabra que Dios nos dio este año como iglesia. Cada año comenzamos con una palabra, comenzamos un tiempo de ayuno. Y lo que deseamos a través de esta palabra es que haya un propósito dentro del año en el cual permitamos que Dios nos hable y también que obre y opere en nuestra vida. Este año precisamente el Señor nos dio a través de este pasaje una palabra para Comunidad de Gracia, y por las próximas semanas yo quiero volver a recordar esa palabra. No la podemos tirar en saco roto. Si Dios lo prometió, Él lo va a hacer en nuestra vida. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, dice lo siguiente: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. La palabra que el Señor nos regaló este año 2025 tiene que ver con libertad. Y literal, en enero ayunamos y oramos 21 días por esta palabra, porque es el año de la libertad de nuestra vida. Y la libertad de nuestra vida representa muchas cosas, pero también la libertad que Dios nos entrega es integral, es total. Dios no te da la libertad media, no, la libertad de Dios es total. Y lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios, conforme al Antiguo Testamento, habla del velo. El velo era una barrera física en el templo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Su propósito era mantener la humanidad separada de la santidad de Dios debido al pecado. Y escúcheme, este velo o cortina de lino y con bordados de querubines solo podía ser atravesado por el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer sacrificio por los pecados del pueblo. Y el apóstol Pablo está escribiendo que a través de Cristo ese velo se quitó. Y por eso muchos de ustedes que han llegado a este tiempo a la iglesia, ustedes aquí en la iglesia han sentido libertad. Tal vez en este año usted recién llega desde enero, febrero en adelante, pero este año esta iglesia oró y clamó para que en este lugar hubiese libertad, para que Dios trajese libertad a los matrimonios, a la economía, a nuestra vida. Y entonces cuando usted viene a este lugar y usted siente esa libertad, no es en vano. O sea, se oró, se ayunó, se pagó un precio. No es en vano, Dios nos ha prometido eso. Y lo que dice el apóstol Pablo es como que había un velo conforme a lo que el Antiguo Testamento nos dice, pero había un velo que no nos podía permitir ver la gloria de Dios, que nos separaba a causa del pecado. Y claro, Jesucristo, a través de su perfecto amor y la cruz del Calvario, por eso dice que el velo se cayó y se partió en dos de arriba a abajo, cuando Cristo Jesús en la cruz del Calvario, ahí terminó esa parte de su misión. Y lo que yo encuentro a través de esto es que a veces muchos de nosotros necesitamos que se caiga una venda del frente para poder ver claramente lo que Dios desea hacer en nuestra vida, para disfrutar las bendiciones que Dios nos ha prometido. ¿Sabía usted que este velo aún no solamente es el velo que existía a causa del pecado para poder acceder a la gloria de Dios, sino también es lo que el enemigo a veces hace con muchos dentro y fuera de la iglesia? ¿Sabe usted que el enemigo usa espíritus inmundos que tiene que ver con el adormecimiento, con el estupor en medio de la iglesia? Y es como si algo no nos permitiera ver las promesas de Dios ni caminar hacia ellas. Por eso usted encuentra personas que llegan a la iglesia y son dormidas. Y el mensaje pudo estar maravilloso y la presencia de Dios poderoso, pero son dormidas. Y no les estoy hablando de un cansancio físico, porque entiéndame, y esto es un buen paréntesis, yo sé que muchos de ustedes trabajan tal vez de domingo a domingo. Yo conozco muchos de ustedes que vienen un domingo aquí corriendo y después se tienen que ir a trabajar. Y hay un cansancio físico, claro que sí. Pero del adormecimiento que les estoy hablando es diferente.
Es un adormecimiento espiritual, que tú sabes que la gloria y la presencia de Dios está al otro lado, pero no lo puedes ver ni lo puedes sentir. El enemigo tiene todos tus sentidos adormecidos. ¿Sabes para qué? Para no permitirte ver lo que Dios te ha prometido. Te tiene cautivo, esclavizado. Estás bajo el espíritu del enemigo para no tener la libertad necesaria y poder ver ahí la gloria de Dios, sentirla, beneficiarte de la presencia de Dios. Y sabe usted que esa fue la promesa que Dios nos entregó a nosotros este año, que era un año de libertad, era un año donde el enemigo no podía seguir tomando autoridad sobre nuestra vida. Este año 2025 Dios nos habló del año de la libertad, el año donde tendremos la libertad de nuestra vida para disfrutar sus bendiciones, para sentir su presencia, para poder levantarnos y poderle servir. Pero este año para Comunidad de Gracia es un año de libertad, y por lo tanto para usted, para su casa y para su familia es un año de libertad. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque debemos glorificar a Dios a través de su palabra. Proféticamente, esto no comenzó en enero. Dios nos dio esta palabra desde septiembre. A mí me encanta, una de las cosas que me gusta mucho es manejar, pero solo y callado. Yo cuando manejo no me gusta que me hable. Y entonces imagínense con alguien como mi Andrea. Hablemos de ella porque no está. Oren mucho por mi esposa. Ahorita está en El Salvador, le está yendo espectacular. Dios ha usado a mi esposa en su misericordia, especialmente allá. Y me alegra mucho por mi esposa porque ella tiene grandes promesas de parte de Dios. Y imagínense, pero le contaba algo ayer. Estamos a septiembre y ayer cuando iba para la avanzada, no sé, por algún motivo mi esposa no está, iba solo para la avanzada. Y en la avanzada, ¿sabe algo? Cuando iba manejando yo apago el radio, yo me voy callado. Y sabe, ayer Dios me dio la palabra para el 2026, manejando a la avanzada. Porque Dios en su promesa nos da a nosotros parte de su deseo. Y usted y yo necesitamos tomar esa palabra y creer en esa palabra. Por eso la palabra del 2025 usted no la puede echar en saco roto. Yo sé que para algunos ha sido tiempos difíciles. Tal vez usted se levanta y mira y dice: pastor, pero ¿dónde está mi libertad? Yo siento que todavía mis hijos, mi familia, la economía, ¿dónde está la promesa de Dios? Ahí es donde usted y yo no podemos dejar que caiga la palabra que Dios nos ha entregado. Ahí es donde yo quiero por estas próximas semanas volverle a recordar lo que Dios a usted y a mí nos ha prometido, lo que Dios desea hacer en nuestra familia, en nuestra casa, en nuestra economía. Pero es necesario que usted y yo lo creamos y vivamos en fe bajo esa palabra, porque si Dios lo prometió, Él mismo lo cumplirá, porque su palabra no cae en tierra. Y si Él lo promete, mis amados hermanos, Él lo hará. Y entonces este año nosotros a principio de año oramos, clamamos y ayunamos por esta palabra. Dios nos dio esta promesa. ¿Cuál es el propósito de nuestra libertad este año? ¿Cuál era el propósito de esta palabra que Dios nos estaba entregando en enero y aún en el caso mío casi desde septiembre del año pasado? Y lo que Dios estaba hablando a la iglesia a través de esta palabra, ¿cuál es el propósito? Vaya conmigo a Gálatas capítulo 5 versículo 1. Gálatas capítulo 5 versículo 1, y el apóstol Pablo aquí específicamente a esta iglesia está corrigiendo algo que estaba ocurriendo. Pero mira lo que escribe en el verso 1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Versículo 13, salta el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué era lo que Pablo estaba tratando de solucionar en esta iglesia? Y por eso usted lo descubre en Gálatas capítulo 5. Pablo les dice a ellos: ¿quién les estorbó
Ustedes comenzaron en el espíritu y están terminando en la carne. Y lo que pasa es que muchos falsos maestros se habían introducido dentro de la iglesia. Y esos falsos maestros estaban obligando a aquellas personas que habían creído en la gracia a través de Jesucristo, que ellos volvieran a practicar todo lo que la ley les decía. Entre eso, la circuncisión. La circuncisión conforme a la ley era para el pueblo judío, y estos maestros casi que estaban obligando no solamente a los judíos creyentes, sino a aquellos no creyentes gentiles a que necesitaban circuncidarse estando dentro de la iglesia. Y Pablo lo que está haciendo es tratando de corregir este problema y les está diciendo: ¿por qué otra vez quieren andar en esclavitud si Dios los ha llamado a andar en libertad? Y mire, permítame usar este ejemplo de Pablo, y Pablo lo usa para que no vuelvan a caer en la esclavitud de la ley conforme a la gracia de Cristo. Pero permítame, uso este ejemplo conforme a mi enseñanza en esta mañana, porque hay cosas que a usted y a mí nos puede robar la libertad a la cual Cristo ya nos llamó. Y puede que no tenga que ver con cosas de la ley, algunos sí. Por eso cuando usted vaya a un lugar y usted vea que están practicando un montón de cosas tradicionales conforme a la ley del Antiguo Testamento, por favor tenga un poco de discernimiento, porque si usted vuelve a practicar todo aquello conforme a lo que hoy llamamos el mesianismo, todas estas leyes y estructuras del Antiguo Testamento, entonces usted estaría quitando a Cristo y en la cruz del Calvario lo que hizo por nosotros de la ecuación. ¿Por qué? Porque todas las estructuras del Antiguo Testamento dentro de fiestas y rituales tenían que ver con un intermediario para que pudiera estar ahí en el medio, celebraciones, sacerdotes, la sangre de animales, para poder entonces entrar al lugar santo o a la presencia de Dios. Y entonces cuando usted quiere volver al pasado a practicar todo esto, está quitando a Cristo de la ecuación y lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso cuidado, porque esos mismos falsos maestros de hace 2000 años hoy en día se han vuelto a potencializar. Pero déjeme dentro de mi enseñanza, ¿por qué le hablo de esto? Porque puede que en usted no sea la ley lo que lo esclavice o le quite la libertad. Puede ser un pecado, puede ser una tentación, puede ser una debilidad. Y el Señor nos dice: ustedes, mis amados hermanos, han sido llamados a libertad, pero no usen esa libertad para libertinaje o irse al extremo. No vuelvan a su pasado. Básicamente es lo que podemos usar este pasaje para nuestra vida. ¿Y por qué se lo digo? Porque usted y yo, y creo que para algunos esto no es oculto, podemos comenzar en nuestra emoción del primer amor, y podemos entregar nuestra vida al Señor, y nos podemos apartar del mal y del pecado, y queremos devorar la Biblia, y estamos en ese primer amor de ganar el mundo entero. Pero si no nos cuidamos, algo nos puede robar esa libertad. Y ahí es donde comenzamos muy bien, y el problema no es cómo comenzamos, sino cómo terminamos. Y mis amados hermanos, el propósito de nuestra libertad es que verdaderamente Dios a nosotros nos ayude para disfrutar cosas que tal vez hoy en día no lo podemos disfrutar. Entre ellas, ¿cuáles? Para mí, entrar al lugar santísimo, y eso tiene que ver con yo acercarme un poco más a Dios de lo que hoy estoy a Él. Y otra vez le digo, si usted es una de las personas que tal vez tiene cola que le pisa el diablo, tal vez hay algo escondido y oculto, ¿sabía usted que eso nos evita a nosotros acceder no solamente al lugar santísimo, no solamente al trono de su gracia, sino también que nos quita la libertad para acercarnos a Él? Por eso hay personas que pueden tener una intención correcta de venir a la iglesia, de buscar a Dios, pero cuando entran a ese parqueo comienzan las voces en el oído: ¿qué vas a ir a hacer allá? ¿Cómo vas a doblar las rodillas? Mira lo mal que estás, mira cómo te has portado, mira el guardado que tienes. Y entonces cuando llegan aquí es como que quieren meterse con Dios, pero algo les roba esa libertad. Dios desea que tengamos libertad, mis amados, para poder acceder a su presencia con esa misma libertad, para levantar nuestras manos, para adorarlo, para postrarnos delante de Él, y que nada ni nadie nos impida acercarnos a su presencia.
Dios desea que usted y yo tengamos esta libertad. ¿Sabe para qué? Para que podamos entrar a ese lugar que Él ha preparado, donde usted y yo nos podemos juntar o reunir precisamente con Él. Y entre ellos, ambientes espirituales como la iglesia. ¿Cuántas veces usted ha llegado a la iglesia y ha llegado o con ese espíritu de estupor o adormecimiento? O ha llegado a la iglesia tal vez, no sé, un poco incómodo, mal. Y cuando usted llega a la iglesia, usted ve que aquí está el ambiente, el sazón. Y Julián se paró y nos dijo que aquí estaba la presencia de Dios. Y todos lo estamos sintiendo, pero usted allá está. Yo no siento nada. Porque a veces, mis amados hermanos, puede que no tengamos la libertad de acceder a ese lugar espiritual. Y eso no significa que no esté ahí. Claro que está ahí. El problema es que hay un velo que nos separa. Y este velo que ya fue quitado, usted y yo lo hemos vuelto a poner. Y que nos separa de la presencia de Dios. Eso es lo que Dios desea este año, de la libertad que Él ha prometido a nosotros como iglesia y como personas. También otro de los propósitos es servir y adorar a Dios. Por eso, en Éxodo capítulo 7, cuando Dios habla a Moisés, le habla acerca de lo que Él desea para su pueblo, haciéndolo libre y lo que quiere que su pueblo haga con esa libertad. Y por eso Éxodo 7:16 dice: y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Otras versiones dicen: dile, deja ir a mi pueblo para que me adoren en el desierto. Y otra vez lo mismo. Dios desea traer libertad sobre nuestra vida. ¿Sabe para qué? Como en el caso de Israel, estando en esclavitud en Egipto, para que pudieran servir y adorar a Dios en medio de aquel desierto. Por eso muchos que quieren hoy en día servirle a Dios no tienen la libertad para poderlo hacer. Usted tiene dones, usted tiene talentos y usted se metió en todo un sistema en este país donde eso le robó a usted la libertad para servirle a Dios. Y usted sigue creyendo que eso es normal. No, el enemigo te tiene atado. ¿Por qué? Porque Dios desea colocar libertad en nuestra vida y que usted y yo le podamos servir a Él a través de nuestros dones, de nuestros talentos. Pero vaya y venga el sistema de este país, vaya y venga eso y las ocupaciones que el enemigo coloca aquí. Pero sabe, a veces yo conozco personas que tienen talentos, dones, llamados, pero hay algo que les ata las manos para poderle servir a Dios. Y lo que Dios desea, trayendo libertad sobre nuestra vida, es que usted y yo podamos acceder con toda libertad a su presencia, pero también tener la capacidad de servirle a Él. Si en la iglesia, y Comunidad de Gracia no es la excepción, y somos una iglesia donde mucha gente sirve, si en la iglesia todos entendiéramos eso, la iglesia estaría llena en un alto porcentaje de personas que entendemos el mensaje y que necesitamos servir en una u otra forma a Dios. Y eso tendría una historia diferente para la iglesia. Pero piense usted, las personas que tienen tantos dones y talentos y llegan a la iglesia solo a sentarse a la iglesia. ¿Qué es lo que les roba la libertad para poder expresar los dones y talentos que el Señor les ha entregado? ¿Será un pecado? ¿Será una debilidad? ¿Será algo que el enemigo está usando para que no lo haga? Pero el Señor nos ha prometido de que Él traerá libertad sobre nuestra vida este 2025. ¿Sabe para qué? Para que usted y yo lo podamos servir y servir de todo corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos anhelan servir a nuestro Dios? Yo anhelo servir a Dios. También otro de los propósitos que Dios nos dio, ¿sabe cuál es? Y esto yo lo descubro mucho. Es, mis amados hermanos, disfrutar las bendiciones que Dios nos ha dado. Y ayer yo lo hablaba en la avanzada. ¿Cuántos fueron a la avanzada ayer? ¿Cuántos ayer sintieron esa presencia de nuestro Dios en nuestra avanzada? Ayer fue maravillosa nuestra avanzada. Pero ¿sabe qué descubro yo? Hay mucha gente que Dios les ha puesto tantas bendiciones, familia, hijos, economía. Y ¿sabe? No lo pueden disfrutar.
No lo pueden disfrutar. Yo conozco personas que podrían, no sé, pagar ahorita su almuerzo en Fogo de Chao. Y si usted lo puede, por favor, invíteme. Usted puede pagar el almuerzo allá, pero usted va y no lo disfruta. Disfruto yo más en la taquería de la calle al lado de mi casa, comiéndome un taco ahí sentado al calor, que usted en el mejor restaurante del mundo. ¿Por qué? Porque no hay libertad para disfrutar lo que tenemos. Hay personas que no tienen libertad a causa de que están más preocupados por lo que no tienen. Aún otros, a causa de su envidia, están preocupados por lo que el otro tiene. Y muchos se paran tal vez al lado de su casa y el jardín más verde, ¿sabe cuál es? El del vecino. En vez de cuidar su propio jardín, en vez de hacer de su jardín el Edén, pero están más preocupados del jardín verde del vecino que disfrutar lo que Dios nos ha entregado. Y eso para mí es una falta de libertad. Y Dios nos prometió que este 2025 usted y yo disfrutaremos lo que Él nos dio. Él nos dará la capacidad y la libertad de disfrutar o lo mucho o lo poco, pero lo que Él nos da lo vamos a disfrutar. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo, mis amados hermanos. Mi esposa y yo hemos aprendido a disfrutar cosas muy básicas y pequeñas. También no les digo y no les miento, Dios nos ha bendecido a veces, tal vez con un paseo, tal vez ir a algún lugar, claro que sí. Pero mi esposa y yo, respecto a la enseñanza que tuvimos desde el Instituto Bíblico, Dios nos dio la capacidad de disfrutar absolutamente todo. Y en estos días veía yo unas fotos de hace muchos años. Los lunes o los martes tenía yo una cita con Andrea, o tenemos todavía, dentro de lo posible lo hacemos, y íbamos a comer. Y recordando en las fotos cuando comenzamos todo estando en este país, ¿sabe qué íbamos a comer? Había un restaurante muy bonito y muy bueno y era caro, pero nosotros íbamos y ¿sabe qué pedíamos allá? Una soda y 2 empanadas. Porque vendían buenas empanadas, pero allá estábamos en el lugar bonito y allá nos tomábamos la foto. Yo creo que algunos ahí se estaban revolcando, los pastores solo en restaurantes bonitos. Nos estábamos comiendo 2 empanadas. No estábamos pidiendo nada caro, pero era la forma en que Andrea y yo disfrutamos lo que Dios nos ha dado. Porque no se trata de cantidad, se trata de disfrutar lo que Dios nos ha dado. Y puede que tus hijos no sean perfectos, pero disfruta a tus hijos porque Dios fue el que te los dio. Y puede que tu esposo... Oiga, hay un chiste. Yo soy muy malo para contar chistes. Voy a aprovechar porque Andrea me regaña cuando los cuento. Dice que había, y esto es para los esposos porque voy a hablar de ellos. Dice que un niño viene con la mamá preocupada y le dice: mamá, ¿quién es el señor que está en el cuadro del frente, en el marco de la foto ahí en la sala? Y la mamá le dice: es tu papá. Y entonces el niño le dice: ¿quién es ese viejo gordo y calvo que hay en el baño? Es tu papá viejo. Y eso nos pasa mucho. Y esposa, si su esposo ya está gordito, ya hemos envejecido, disfruta porque esa fue la media naranja que el Señor te regaló para toda la vida. Ese es el verdadero matrimonio, disfrutar lo que Dios nos ha entregado. Hombres, dejen de estar mirando para donde no tienen que ver. Y usted se queja: ay, es que mi esposa después de los hijos, mire, se descuidó. Pues mándela a Colombia. Óigame, cuidado con eso. Después usted dice: mira, el pastor nos está aconsejando. No, mándela a Colombia a pasear, no a nada más. Pero si usted del que se queja, esa fue la mujer que Dios te dio, la mujer de tu juventud. Yo miro a Andrea y le digo: mi amor, tú eres la cuarentona que yo siempre quise. Tú eres la mujer de mi juventud. Así cuando yo tenía 20 quería una cuarentona. No, ahorita es mi cuarentona y la que más amo. ¿Por qué? Porque es disfrutar lo que Dios nos ha entregado. ¿Y cuántas personas no pueden disfrutar lo que Dios les ha entregado? Y Dios nos ha prometido libertad para poderlo hacer. Lo segundo, respecto a la palabra que Dios nos dio este año, hay un enemigo, mis amados hermanos, que es latente y nos quiere robar lo que Dios nos ha entregado. Eso es real. Primera de Pedro capítulo 5 verso 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y Andrea, mi esposa, siempre nos dice: no es que sea un león,
sino que anda como león tratando y viendo a quién devorar. ¿Qué se puede robar? Por eso la guerra espiritual es real, el mundo espiritual es real. El apóstol Pablo en el libro o en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. Mis amados hermanos, nuestra lucha no es natural, no es con tu jefe, no es con esa persona que se levantó, no, es contra lo que hay detrás de esa persona que está operando para robarse tu bendición. Por eso, si el problema es espiritual, guerréalo a nivel espiritual. Si tú sabes hoy más que nunca que la batalla es espiritual, entonces métete como nunca con Dios para darle una buena batalla al enemigo y hacerlo retroceder. Pero si la batalla es espiritual, tú y yo necesitamos estar bien espiritualmente. Y hermanos, la guerra espiritual es real. Hay un enemigo que quiere robar lo que tú y yo tenemos, y tú y yo no podemos permitir que sea fácil para ese enemigo robarse lo que Dios ya nos ha entregado. Alguna vez iba con un pastor de México que fue a Medellín, y necesitábamos viajar de Medellín a Ibagué. Y yo tenía un carrito chiquito, un Twingo. Los que son de Colombia, es un carrito chiquito, me encantaba, fue mi primer carrito. Y ahí iba yo en mi Twingo, cabíamos, no sé, 4, pero bien estrechos. Y para mí ese era mi supercarro. Y entonces yo tuve una buena idea, y es: vámonos en carro en mi Twinguito a Ibagué. Eran casi 8 o 10 horas. Y entonces íbamos manejando, y yo feliz en mi carrito. Y entonces el pastor de México iba, no sé, preocupado y tal vez temeroso. Y en una de ellas, no sé si ustedes conocen el Twinguito, aquí usted tiene tal vez un carro más grande. Como es un motor chiquito, usted viene y se le va a pasar de pronto a uno de estos carros grandes que va en la carretera. Y si usted va en un carro de los de acá, claro, el carro viene y se lo pasa. Pero mi Twinguito no. Yo iba a tratar de pasarle el carro en la carretera y le metía todo el acelerador, y el carrito solo hacía esto, ¡sí! Y entonces ahí va yo, y yo creo que el pastor de México se dio cuenta, y entonces, ¿sabe qué me enseñó el pastor de México? Me dijo: Fede, el enemigo quiere matarnos y tú no le ayudes. Y a veces, mis amados hermanos, nos ocurre eso. El enemigo quiere destruir su familia, robarse las bendiciones. El enemigo quiere quitarle a sus hijos. El enemigo quiere destruir su matrimonio. Hermanos, usted no le ayude. Levántese, dele la buena batalla al enemigo, apártese del mal, apártese del pecado, haga lo correcto, haga lo íntegro y tome las herramientas necesarias. ¿Sabe para qué? Para hacerle una buena batalla al enemigo y hacerlo retroceder. ¿Por qué? Porque hay, mis amados hermanos, un enemigo que es latente. En el matrimonio, a través de tentaciones, debilidades, en la vida de nuestros jóvenes, a través de la sexualidad, de las drogas en este país. Mis amados hermanos, el enemigo es latente. Y yo le pido con todo mi corazón, hoy en este día, usted no le ayude. Haga algo diferente, esfuércese, dé su mayor esfuerzo para que el enemigo no se robe su matrimonio, para que no lo guíe por allá a hacer o a ver lo que no tiene que ver ni hacer. Esfuércese y dé su mejor trabajo y su mejor pelea para que el enemigo no le robe la libertad y mucho menos se robe lo que Dios a usted y a mí por derecho como hijos ya nos ha entregado. Y eso es el 2025. Usted y yo tendremos las herramientas necesarias y seremos libres. ¿Sabe para qué? Para poder hacer retroceder todas las artimañas del enemigo que se ha querido levantar para robar lo que el Señor a nosotros ya nos ha entregado. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Levante su mano ahí donde está, por favor, y diga, ahí levante su mano, haga esta declaración: hoy yo declaro que me esforzaré para no permitir que el enemigo se robe lo que Dios por derecho me ha entregado como su hijo. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. No deje que el enemigo se robe lo que Dios le entregó a usted. Pero finalizo con esto, mis amados hermanos. Este año Dios nos habló en enero, en el tiempo de ayuno, que el único con la capacidad de darnos una libertad total se llama Jesucristo. Es el único.
Usted debería de darle sentido a esta palabra para saber por qué está aquí en la iglesia. ¿Por qué usted está buscando como creyente la presencia de Dios? ¿Y por qué usted ha creído en Jesucristo con toda su vida? Porque el único que puede traer una libertad total e integral sobre nuestra vida se llama Jesucristo. Lo demás van a ser solamente pañitos de agua tibia. Julián nos lo decía ahorita y usted lo puede ver hoy. ¿Dónde hoy los muchachos y la gente está buscando la felicidad? Están buscando en el sexo, relaciones que no tienen nada que ver. La están buscando en un bar, en una taberna, el licor. Pero ¿sabe qué es lo más curioso? Que esas personas que buscan eso, al otro día son los más amargados. Y uno dice, entonces, ¿eso será la solución? Y hay otros que buscan tal vez, el gozo y el disfrute a través de cosas que no tendrían que hacer. Pero el problema es que al otro día hay un cargo de conciencia tan tremendo que uno dice, ¿realmente eso será la felicidad? Y yo les decía la semana pasada, especialmente a los jóvenes, nosotros ya venimos de aquel lugar para donde ustedes quieren irse. ¿Y sabe cuál es la noticia que les traemos de allá? Que ustedes no se están perdiendo de nada. Que eso antes nos dañó la vida a muchos de nosotros. Y que ustedes no se están perdiendo de nada. Y nosotros venimos de allá, de lo más profundo, tal vez, que nos estábamos revolcando en el lodo y en la inmundicia. Y de allá Dios nos sacó para decirles a ustedes que no se están perdiendo de nada. De nada. De nada se están perdiendo. Pero ¿sabe quién es el único que yo entiendo que nos puede dar tal libertad? Es el Señor Jesucristo. Él es el único que lo va a hacer totalmente. Porque lo demás, hermanos, como las medicinas malas, y se lo digo constantemente. Ayer fue un tiempo muy fuerte espiritualmente. Esta mañana no podía dormir bien. Me levanté como a las 4 de la mañana. Y claro, ya a mi edad, si no duermo en las horas que son, como que el día lo paso regular. Y normalmente llego a la iglesia los domingos 7:30 de la mañana a orar. Y cuando llegué, tenía un dolor de cabeza porque no había podido dormir. Entonces me tuve que tomar 2 pastillas. Pero ¿sabe cuál es el problema de las pastillas? La pastilla te quita el dolor de cabeza y te daña el estómago. ¿Sabía usted que Dios no hace eso como una medicina perfecta? Dios da una libertad integral. Y eso fue lo que nos prometió este año. Marcos capítulo 5, versículo 1. Y esto es el ejemplo del endemoniado gadareno. Sé que muchos lo han leído. Y dice, y vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. La verdad, este hombre la estaba pasando muy mal. Muy, muy, muy mal. ¿Saben la historia? Versículos siguientes. Que de este hombre pudieron haber salido 2000 demonios, como mínimo. Significa que estaba bien atado. Pero no quiero frenar en esa parte de la historia. Vaya conmigo al versículo 15. Versículo 15. Después de todo ese suceso y proceso de la liberación de este hombre, dice, y vinieron a Jesús. ¿Quiénes vinieron? Muchas de las personas que conocían a este hombre endemoniado, de su región, vecinos, tal vez hasta amigos del pasado. Y dice, y vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Y sabe qué le pasó a ellos? Tuvieron miedo. Significa que aquel estaba encadenado en los sepulcros, la estaba pasando mal, más endemoniado que saber qué. Pero dice que después vienen estos hombres y cuando vienen están tal vez pensando que se van a encontrar el mismo cuadro, que se van a encontrar aquel hombre que tal vez hasta los agrede, los grita,
que han intentado sujetarlo pero que no han podido. Y cuando lo miran, dice que el hombre está sentado ahí, bien vestido, tomando café y en su juicio cabal. Y tuvieron temor. Pero déjeme tomar este ejemplo para poder terminar en esta tarde. Mis amados hermanos, cuando Dios a nosotros nos libera, nos libera. Cuando Dios a nosotros nos sana, nos sana. Cuando Dios obra en nuestra vida, es integral, es total. Dios no te va a dar una casa como el sueño americano de muchos, la casa de sus sueños, pero en el proceso perdió la familia. No, Dios te da la casa de tus sueños y tu familia se mantiene para que la disfrutes. Porque Dios da las cosas de manera integral. Y quiero decírtelo porque el único que puede traer sobre nuestra vida una libertad total se llama Jesucristo. Jesucristo es el único que nos puede liberar de toda enfermedad y Él nos lo prometió este año. Enfermedades emocionales, enfermedades físicas. Y muchos a causa de esas enfermedades no pueden disfrutar lo que Dios les ha entregado. Pues déjeme, le vuelvo y le repito la noticia que Dios nos dio en enero a través de nuestro ayuno. Este es el año donde Él nos libera de toda enfermedad y toda opresión que esas enfermedades han causado. Y no solamente en lo físico, sino en lo emocional. Porque vaya y venga una enfermedad física y es duro, es doloroso. Pero ¿qué hay de las emocionales? ¿Qué hay de las enfermedades del alma? Del temor, la ansiedad, depresión, enojo, ira, falta de perdón, inseguridades, autoestima baja, altivez. ¿Qué hay de esas enfermedades? Y eso tampoco nos deja disfrutar lo que Dios nos da. Pero este año Dios nos dio una promesa a principio de año que Él tenía toda la capacidad y la autoridad para que usted y yo colocáramos nuestra mirada en Él y Él nos iba a liberar de todo tipo de enfermedad. La pregunta es, ¿usted lo necesita? Porque no podemos terminar este año sin que el Señor lo haga. ¿Cuántos de ustedes a veces no pueden ni disfrutar su relación matrimonial? Tal vez a causa de algo en sus emociones que no le permite. O enojo, o ira, o falta de perdón. Y como que uno está perdiendo los mayores años de su vida en la familia y en el matrimonio, preocupado por algo que ya no puede solucionar. Pero ahí es donde Dios nos promete que nos puede dar su libertad. Y este año Dios lo hará. Yo creo con todo mi corazón que no terminaremos diciembre sin ver esta palabra de Dios cumplida sobre Comunidad de Gracia. Yo lo creo en todo mi corazón. Y yo espero que usted lo crea. Jóvenes, Dios nos prometió a principio de este año que tendremos la capacidad de cortar ataduras generacionales. Yo sé que tal vez nuestros padres nos pudieron fallar o a ustedes les hemos fallado, pero yo estoy acá para decirte no repitas la misma historia. Corta la cadena. Y el único que te puede ayudar a cortar esa cadena generacional se llama Jesucristo. Y Él lo hará también. Y Él lo hará. Dios también nos prometió que liberará de toda adicción, de pecados, drogas prohibidas, drogas medicadas, alucinógenos, alcohol, pornografía, todo ese tipo de cosas que pueden desviar, que pueden dañar y destruir. Y Dios, y ayer, mire, la avanzada de ayer creo que es una de las avanzadas espiritualmente más fuerte que hemos tenido entre Comunidad de Gracia. Y es por todo el contexto de lo que el enemigo ha querido estar haciendo en medio de la iglesia. Por eso usted no baje sus brazos, usted no baje sus manos de orar, clamar, interceder cuando Dios se lo coloque aún a favor de la iglesia. ¿Por qué? Porque no se la podemos dejar fácil al enemigo. Y Dios nos prometió a principio de año que muchas personas que estaban o estarían batallando con situaciones de adicciones y pecados, este año sería el año de la libertad para ellos. Y yo lo creo con todo mi corazón que este 2025 es el año de la libertad. ¿Cuántos pueden creer esa palabra? Yo lo creo. Y también Dios a nivel espiritual nos prometió que era un buen año para ser libres de toda acechanza del enemigo.
Mira, hay oraciones que yo hago los domingos que llego a este lugar, y es sellando este lugar a nivel espiritual a toda acechanza del enemigo. Pero sabe también qué hago, y el diablo lo sabe, por eso se lo digo. Yo me paro allá afuera y le digo: Señor, en estos linteles está tu sangre manifestada y representada, y aquí Satanás no puede entrar ni tiene acceso. Que entre la persona, pero que no entre lo que viene detrás de la persona. Y por eso muchos vienen y entran como zombies, porque todos los demonios se quedaron afuera, no pueden entrar a este lugar, y yo lo creo en este lugar. Por eso a veces usted entra cargado y no, ahí cuando entró por esa puerta, ¡prum!, como que se le cayó un peso, y por eso usted llega: ¿qué pasó? Se quedó afuera el diablo. Déjelo afuera, déjelo afuera, y cuando salga no lo vuelva a coger. Déjelo allá, olvidado, móntese a su carro y salga corriendo, porque Dios lo trajo a este lugar a libertad, porque Él nos ha llamado a usted y a mí, ¿sabe a qué? A ser verdaderamente libres de toda opresión. Y este 2025 es el año. ¿Cuántos lo pueden creer? Vamos, párese ahí donde usted está. Y esta es la palabra que vamos a recordar nuevamente, y es la palabra de ese ayuno a principio de año. Es tiempo nuevamente de retomar esta palabra de libertad. Usted no tenga temor, levántese, métase con Dios, y que en estos días, estas semanas, el Espíritu Santo le vuelva a recordar de todas aquellas cosas que usted allá en enero, por las cuales ayunó, por las cuales oró. El Espíritu de Dios le está recordando de todas las cosas que el Señor le está haciendo libre y le hará libre. No tire esa palabra en tierra, porque este 2025 para Comunidad de Gracia, cada joven, cada niño, cada persona, cada hombre, cada mujer y cada familia, 2025 es un año de libertad, y así se estableció el 1 de enero del 2025 a través de la palabra, el poder y la autoridad de Cristo Jesús en este lugar, y usted y yo lo debemos creer. Así es que levante sus manos ahí donde está, y mientras adoramos, usted dígale: Señor, hoy te entrego mi vida. Señor, hoy coloco toda carga delante de ti, y hoy creo esta palabra que tú nos diste en este año, de que sería el año de mi libertad. Yo creo que liberas mi familia, yo creo que liberas mi vida, yo creo que liberas mi economía, yo creo que el enemigo retrocede, porque este año, Señor, yo creo que es el año de la libertad, de mi libertad. Levante sus manos y mientras adoramos, dígale: Señor, yo creo que este es el año de la libertad de mi familia. Yo creo que este es el año de la libertad de mi casa. Yo creo que este es el año de la libertad de mi vida. Yo creo que este es el año de la libertad de mi economía. Yo lo creo, Señor. ¿Y sabe por qué? Porque desde el 1 de enero del 2025 hecho está. Si Él lo prometió, Él lo hará, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Así es que levante sus manos y mientras adoramos, dígale: Señor, yo lo creo, y yo creo que este es el año de la libertad, en el nombre de Jesús.